Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar un resumen de lo que es parte del sistema nervioso central que corresponde pues a las meninges. Las meninges vienen a ser pues por acá consideramos unas cubiertas, ¿no? Así podemos indicar. Podemos decir que son unas membranas, ¿no? O en todo caso también podemos decir que son simplemente unas capas, ¿no? Pues que van a encargarse de lo que es una función apropiada dentro del sistema nervioso, ¿no? Entonces que vamos a ir detallando en el transcurso. Entonces, por acá hay algunos pues que se les considera también como un sistema, ¿no? Un sistema de envolturas concéntricas, ¿no? Entonces hay algunos que indican pues un sistema de envolturas concéntricas, dicen también algunos autores por allí, envolturas concéntricas. ¿Para qué sirven? ¿No? Entonces veremos por acá su función, ¿no? Entonces importancia o función de lo que son las meninges. Las meninges pues tienen una función apropiada, ¿no? Que habíamos indicado pues vienen a ser parte de lo que es principalmente la protección, ¿no? La protección. Las meninges entonces van a dar protección, ¿no? De microorganismos, por ejemplo, ¿no? Entonces microorganismos, bacterias, ¿no? Virus, hongos, ¿no? Entonces protección frente a bacterias, ¿no? Frente a virus, frente a parásitos, ¿no? Etcétera. Entonces es una de las funciones importantes, ¿no? Luego podemos indicar también que puede funcionar como sostén, ¿no? Como sostén, y pues también por ahí algunos indican como nutrición, ¿no? Entonces serían en ese orden la función, ¿no? De las meninges. Bueno, ¿qué pasa si estas meninges por allí en algún momento se lesionan, se inflaman, ¿no? Entonces hablamos de una patología de las meninges, pues justamente sería su inflamación, ¿no? Entonces por aquí decimos una patología muy usual es la inflamación de las meninges, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se inflaman las meninges? Entonces, si se inflaman las meninges, bueno, para empezar el término médico acá será pues la meningitis, ¿no? Que es muy común, muy conocida, ¿no? Entonces, la meningitis viene a ser la inflamación de las meninges. Entonces, ¿qué sucede cuando se inflama? Cuando se inflama las meninges, se da esta patología, una patología que cursa con una sintomatología, ¿no? Entonces algunos signos y síntomas que dentro de ellos pues podemos considerar, ¿no? La fiebre de característica principal, ¿no? Una fiebre alta, ¿no? Una rigidez nucal. Entonces el paciente no puede llevar la barbilla al pecho, como se puede decir, ¿no? Entonces la parte posterior del cuello, entonces no puede flexionar, ¿no? Entonces esos son signos y síntomas característicos, ¿no? Entonces puede llegar a dolor de cabeza, ¿no? Es decir, cefaleas intensas, ¿no? Puede llegar a incluso convulsionar, ¿no? Entonces dentro de los signos y síntomas que más comúnmente se da pues en lo que es la meningitis, y desde luego puede ser mortal, ¿no? En el caso de
de niños, por ejemplo, es muy posible que sea por efecto de algún ingreso de lo que es un meningococo, un neumococo, o de repente por ahí la hemófilo, ¿no? Influenzae, ¿no? Por ejemplo, puede ser. Entonces, pero les da esta patología, pues sí, puede ser mortal, ¿no? Claro está que no solamente en niños se da, se puede dar también en adultos, ¿no? Bueno, entonces, estas meninges pueden ser clasificadas, ¿no? Entonces, por acá vamos a indicar 4, cuál es su división, ¿no? Para su estudio, ¿no? Para su mejor estudio, pues, se lo ha podido clasificar en 2, ¿no? Entonces, por un lado, la dura madre encefálica y por otro lado, lo que es la dura madre raquídea o espinal, ¿no? Entonces, por acá vamos a indicar, hay 2 tipos, entonces se divide en 2, ¿no? O bien puede ser la dura madre, ¿no? O las meninges, vamos a decir antes de la dura madre, o las meninges encefálicas, y por otro lado, pues las meninges, ¿no? Encefálicas o craneales también llaman, ¿no? Y las meninges espinales o raquillas, espinales o raquillas. Entonces, como hemos dicho que las meninges es un sistema de membranas o de envolturas, ¿no? En forma concéntrica, ¿no? Y son delgadas, la verdad. Cuando vemos por allí una disección, por ejemplo, los alumnos, mis alumnos podrán haberse dado cuenta que parece una pequeña, una bolsita, ¿no? De acuerdo, transparente, ¿no? Que cubre inmediatamente pues a la masa encefálica, ¿no? Entonces se han podido fijar que es muy delgada, ¿no? Sin embargo, viéndolo, ¿no? Lo delgada que es al mismo tiempo, pues está conformada por unas laminitas todavía más pequeñas, ¿no? Que a simple vista tal vez no se puedan ver, ¿no? Pero sí, pues histológicamente se puede ir observando cuál es su división. Entonces, las meninges encefálicas y las meninges espinales, pues hay que indicar que solamente se diferencian por qué es lo que recubren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recubren básicamente? Pues vamos a indicar por acá, ¿no? Entonces podríamos indicar así, un pequeño esquema. Entonces, más o menos, solamente para poder tener una idea, ¿no? De lo que es este sistema, ¿no? Entonces, este sistema de cubiertas, ¿no? Entonces, por acá vemos más o menos, tenemos una idea, ¿no? Entonces, de un corte sagital, ¿no? De lo que es toda la parte de encéfalo y médula espinal, y entonces, pues, podemos decir que las meninges, ¿no? Por así indicar por acá, sería este sistema que cubre, mira, todo encéfalo, ¿no? Tronco encefálico, hasta entonces un límite que vendría a ser siguiente. Entonces, mira, todo lo que señalo por acá, pues sería la parte de las meninges encefálicas, todo, ¿no? Mira, todo lo que recubre hasta aquí. Por este otro lado puede ser así. ¿No? Entonces, esa partecita sería ¿qué? Sería la parte
de meninges, pero encefálicas. Entonces por acá voy a señalar así con ese mismo color. Entonces esto serían las meninges encefálicas, todo lo que cubre encéfalo, ¿no? Entonces incluso cerebelo, ¿no? Tronco o tallo cerebral, ¿no? Tronco encefálico. Entonces meninges encefálicas, otros dicen craneales, ¿no? Meninges encefálicas, de las cuales hoy vamos a hablar, ¿no? Entonces este será el tema a estudiar. ¿Okay? Las meninges encefálicas, puesto que por acá tenemos otro grupo, ¿no? El grupo de las meninges espinales o raquídeas. ¿Qué serían estas? Esta envoltura, mira. Está. Todo lo que recubre médula espinal, ¿no? Entonces, esto sería las meninges espinales. Meninges espinales. ¿Ok? Entonces, que recubre todo lo que es médula espinal, ¿no? Meninges espinales, o llamadas también meninges, raquídeas, ¿no? También, unos lo llaman así también, o raquídeas. Perfecto, entonces, si vemos ahí, son membranas pequeñitas, ¿no? Delgadas aparentemente, pero como indicamos, pues, si hacemos por acá un zoom, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que son todavía divisibles, ¿no? Se conforman por otras laminitas concéntricas que lo vamos a ir estudiando. Entonces vamos a indicar por acá otra partecita de lo que son las meninges. Entonces ahora vamos a hablar de las meninges encefálicas, específicamente meninges encefálicas. Entonces ese va a ser nuestro tema en realidad, meninges encefálicas. Muy bien. Las divisiones son parecidas para el caso tanto de las encefálicas como las espinales, tienen la misma división. Entonces sí que por ese lado no hay ningún problema en cuanto a su clasificación. Sin embargo, pues desde luego tienen algunas diferencias, como les decía, respecto a la ubicación. Muy bien, entonces las meninges encefálicas se dividen en tres. Pueden ser de tres tipos, entonces pueden ser, vamos a ver, 1, 2 y 3. Entonces son tres al mismo tiempo, ¿ok? Entonces indicamos acá, hablamos de la dura madre, ¿no? De la aracnoides, y finalmente de la pía madre. Entonces, por acá hablamos de tres meninges, ya está de más decir, dura madre encefálica, aracnoides encefálica, pía madre encefálica, o algunos dicen dura madre craneal, ¿no? Pía madre craneal, por ejemplo, ¿no? Entonces, son de tres tipos, ¿no? Por aquí alguna vez les comenté, algunos alumnos les comento una anécdota, ¿no? Breve, sobre esto, ¿no? Yo les comenté una anécdota y a partir de esa anécdota salió una más, ¿no? La primera es que este término, ¿no? Como para que no se olviden, les había comentado, pues sí terminó por ahí, digamos, con otra anécdota. Resulta que cuando estudiábamos el primer o segundo ciclo exactamente, teníamos que hacerlo, ¿no? Pues de manera continua. Y no servía solamente clases de la universidad, teníamos que estudiar en casa hasta altas horas de la madrugada. Entonces, pues, coordinamos en grupo, formamos un grupo, ¿no? De amigos, de estudiantes, ¿no? Y decimos
un día vamos a, ¿no? Cenar, ¿no? Y estudiar más que cenar en casa, ¿no? De diferentes compañeros. Entonces íbamos rotando, pues en una casa de una compañera, pues llegaba el momento de la cena, ¿no? 10, 11 de la noche, decían pues los papás, sea la mamá o el papá, sobre todo la mamá, ¿no? Decía, chicos, van a tener que cenar para que puedan estudiar mejor. Entonces he mandado pollo a la brasa, ¿no? Todos perfecto, muchas gracias señora, ¿no? Nos daba, y ahora sí pueden seguir estudiando. Bueno, el día siguiente igual en otra casa, ¿no? ¿Dónde toca? ¿No? Bueno, estábamos en otro compañero. Entonces venía también igual la mamá, decía, a ver, chicos, aquí les dejo, ¿no? Una pizza de repente, ¿no? Para que ya no estén saliendo a comer afuera, ¿no? Ahí les he dejado agua, gaseosita, ¿no? Ya, ok. Estudien, chicos, les dejo, sigan estudiando. Y pues cuando llegaba, recordamos el turno de que nos tocaba estudiar en la casa de un compañero que hasta hoy recuerdo, su nombre Arturo, ¿no? Pues este alumno tenía una condición especial, pero no exactamente él, sino su mamá, ¿no? Entonces llegábamos a casa y después que estábamos estudiando, ¿no? Llegaba la noche, llegaba su mamá del trabajo y decía, muchachos, ¿están estudiando? Sí, señora. Todo bien, muy bien. Sigan estudiando, chicos. Y se iba a su habitación, ¿no? Entonces nosotros mirábamos las caras y decíamos, sí, que no nos va a dar nada, ¿no? Entonces ni agua, ¿no? Entonces, al final, un cierto día estábamos en clase y un doctor nos dice, ¿no? Justamente este tema, el tema de las meninges encefálicas, ¿no? Entonces nos habla de la dura madre. Y uno de nuestro grupo, un chiclayano me acuerdo, dice, ya, es la mamá de Arturo, ¿no? Dura madre, ¿no? Entendiendo que por acá en la región a las personas que son tacañas le dicen duras, ¿no? Entonces dice, la mamá de Arturo, jaja, ¿no? Entonces mataron de risa a todos. Pero bueno, esto les comenté, lo que les acabo de platicar, pues les comento acá al grupo grupo de anatomía que tenía a cargo. Y cuando les hago una pregunta de autoevaluación escrita, ¿no? Al final de clase, resulta que una chica me responde, ¿no? Entonces había hecho una pregunta referente, ¿no? a la primera capa de las meninges encefálicas. Y esta alumna me había escrito, ¿no? Entonces, la mamá de Arturo. La mamá de Arturo, sí, ¿no? Entonces, seguramente no se acordaba, ¿no? No se acordaba del término y me había colocado la mamá de Arturo, ¿no? Entonces, por el fin de mnemotecnia de que recuerden, les había hecho sí ese comentario y al final terminé como que no había sido exactamente el objetivo. Bueno, entonces la dura madre, la aracnoides y la pía madre son tres membranitas que tenemos, ¿ok? Entonces vamos a empezar por aquí una por una, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá 1 en romanos, 1 la dura madre, la mamá de Arturo. Ojo que es la dura madre encefálica, ¿ya? Dura madre. La dura madre encefálica, entonces, es la más superficial de todas, ¿no? Entonces, es la más superficial, la más gruesa o más espesa, como dicen por ahí algunos tratados, ¿no? De todas las membranas, entonces es la más superficial. Ya, es la más superficial. ¿No? La que está más externa, digamos, ¿no? Es la más superficial. Y la más espesa,
de las membranas, de las tres, ¿no? Ya luego graficaremos luego, ¿no? Entonces la más espesa de las membranas, de las tres membranas. Ok, entonces, perfecto. Esta dura madre tapiza el interior del cráneo. ¿Ya? Entonces, tapiza el interior del cráneo. Tapiza el interior del cráneo. Acuérdate que cráneo se refiere a la parte ósea, ¿no?, de la cabeza, huesos del cráneo. ¿Ok? A su vez, entonces, esta dura madre tiene capas. ¿Ya? Entonces, todavía a su vez tiene dos capas, ¿no? Las capas de la dura madre. Entonces tiene dos capas o dos hojas, como quieras, ¿no? Entonces, indicarlo. Tiene la capa externa y la capa interna. Acá entonces tiene una capa externa y una capa interna, ¿no? Entonces, capa externa que viene a ser aplicada a lo que es la cara interna del cráneo. ¿Ya? Entonces se aplica a la cara interna del cráneo. Se aplica a la cara interna. Cara interna del cráneo. Muy bien, entonces, a ver, por acá. Perfecto. Y una cara externa. Una capa externa, una capa interna, ¿no? Entonces una capa interna que sería una capa que tapiza, ¿no? Está cubierta, ¿no? Tapizada medialmente por la lámina externa del aracnoides, que lo vamos a ver, ¿no? Exactamente cómo, ¿ya? Entonces tapizada, esta capa interna de la dura madre es tapizada, cubierta, ¿no? Tapizada medialmente por la lámina externa de la aracnoides. Porque tiene relación con esta, ¿no? Por la lámina externa de la aracnoides. Entonces, ¿cómo así? Vamos a ver brevemente por acá cómo sería, ¿no?, esta disposición. Si por ejemplo la dura madre sería esta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a indicar que esta sea la dura madre, ¿ya? Entonces, esa dura madre después, a continuación, de afuera hacia adentro, se va a continuar con la aracnoides, que sería esta, ¿ya? Ese sería el aracnoides, ¿no? A ver, lo hago un poquito más. Ya. Listo. Entonces, ese sería el aracnoides. Y finalmente tendríamos otra, la última. Ya, esa sería la pía madre, ¿no? Entonces, esta es una visión breve, entonces muy general. Entonces, esta sería la dura. Esta sería la arañita, ¿no? Justamente tiene el término de arácnido, ¿no? De araña.
Ya vamos a ver por qué. Tiene más o menos, parece una tela de araña, parece una encrucijada pues ¿no? De fibritas ahí, ¿no? Aracnoides, ¿no? Y esta sería la pía madre. Ahí está. Entonces, la dura madre, pía madre y aracnoides. Muy bien. Vamos a escribirlo bien. Ahí está, perfecto. Muy bien, entonces esas serían las capas. Entonces, como dice acá, la capa interna, ¿cuál sería la capa interna? La capa interna de la dura madre sería por acá esta. ¿Ok? Entonces, esa capa interna, ¿con quién tiene relación? Tiene relación con la capa que estamos viendo acá, ¿no? Del aracnoides. Por eso dice con la lámina externa del aracnoides. Eso que indico por ahí con líneas punteadas rojas, pues estaría representando a qué? Estaría representando a lo que es la lámina externa del aracnoides, ¿no? Entonces ahí está, lámina externa del aracnoides tiene relación con las líneas punteadas negritas, ¿no? Que sería pues la capa interna de la dura madre, ¿no? Entonces eso tendríamos que fijarnos. Muy bien, ahora de estas dos capas de la dura madre, ¿no? La capa externa e interna, pues en la capa interna es, digamos, la más importante, ¿ya? De esta capita, entonces voy a jalar, ¿no? De esta capita exactamente, de la punteada, ¿no? Esa línea punteada será la capa interna de la dura madre. De esa capita, ¿por qué es importante? Porque de esta capa, pues vamos a ver, se va a originar, ¿no? Unas prolongaciones intracraneales que forman tabiques, ¿ya? Entonces de esta capa interna, ¿no? De esta capa se originan, de esta capa se originan unas denominadas entonces prolongaciones, ¿no? Prolongaciones. Ok, entonces prolongaciones, ¿no? Denominadas prolongaciones intracraneales. Esas prolongaciones intracraneales forman tabiques. Entonces, estas prolongaciones intracraneales van a formar tabiques que forman una especie de tabiques muy importantes. Tabiques. Si tenemos una idea más o menos de que vendría a ser un tabique, ¿no? Entonces, de la capa interna se originan unas prolongaciones que vamos a denominar, van por dentro del cráneo, ¿no? Y esos se denominan tabiques. ¿Cuántos tabiques hay? Muy bien, entonces esos tabiques, vamos a indicar por acá, hay tipos. Muy bien, entonces muy bien, estos tabiques, por acá voy a escribir tabiques, más grande, a ver, tabiques. Entonces vamos a estudiar estos tabiques. ¿De dónde salen estos tabiques? ¿De dónde salen? De la capa interna, de lo que es la dura madre, ¿no? Entonces, tabiques. Muy bien.
Perfecto. Vamos a hacer el estudio entonces de estos tabiques. Primero vamos a indicar cuáles son. ¿Cuáles son esos tabiques? Ok, muy bien. Estos tabiques son 4. Son 4. ¿Cuáles son? Entonces, uno, digamos, la más importante sería pues, ¿no? La hoz del cerebro. La hoz del cerebro, así se llama. Entonces, el primer tabique, el más importante, la hoz del cerebro. Así como hay una hoz del cerebro, también hay una hoz del cerebelo. Hoz del cerebelo. Existe una denominada tienda del cerebelo. Así se llama, tienda, ¿no? Y también habría un cuarto tabique que viene a ser el diafragma celar. Diafragma celar con S, si no sonará más o menos por ahí como hablaban de en lugar de celular de celar, ¿no? Ya, entonces celar con S aquí, diafragma celar. Muy bien, entonces vamos a estudiar cada una de ellas, ¿no? Ese término os, ¿no? Os, ya sea del cerebro o del cerebelo, más o menos tienes una idea. ¿Conoces tú una herramienta que usan en el campo para que corten alfalfa o cualquier otra plantita desde el tallito, entre el tallo y la raíz, ¿no? Se llama hoz, ¿no? Ese instrumento. Bueno, de ahí más o menos viene o deriva el nombre, porque tiene casi esa forma, ¿ya? Entonces vamos a ver uno por uno, ¿ok? Muy bien, entonces por acá vamos a hablar de la hoz del cerebro. Uno. Entonces por acá vamos a estudiarlo uno por uno. Entonces, uno, la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. Bien, ¿qué viene a ser la hoz del cerebro? ¿No? Entonces, para empezar, esta hoz pues se ubica en la cisura interhemisférica. ¿Ya? Ahí se va a ubicar. Se ubica en la cisura interhemisférica. Entonces, por ahí, eso conocemos cuando vemos una disección de cerebro, pues aquella cisura que divide en dos a lo que es la masa encefálica, pues se llama cisura interhemisférica. Y es la que divide en hemisferio derecho y hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Interhemisférica. Entonces, ahí se va a ubicar, ¿no? Luego en un gráfico ya lo estaremos indicando. Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser la hoz del cerebro? Entonces, la hoz del cerebro no es más que una lámina sagital mediana, ¿no? Situada entonces entre las caras mediales de los hemisferios cerebrales. Eso viene a ser la hoz del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser? Queremos dar una especie de concepto, diríamos es una lámina sagital. Ya sabemos que es un tabique, ¿no? Es una lámina, pero aparte podemos decir así también. Es una lámina sagital, ¿no? Y mediana, ¿no? Situada entonces, ya indicamos, si queremos especificar un poquito, entre las caras mediales, ¿no? Porque los hemisferios cerebrales tienen pues cara lateral y cara medial, ¿no?
entre las caras mediales. Entonces, a la parte central, entre las caras mediales de los hemisferios cerebrales. De los hemisferios cerebrales. Muy bien. Muy bien, entonces esta voz del cerebro no tiene forma. Habíamos indicado que justamente su nombre es por la forma característica que tiene, ¿no? Entonces tiene una forma triangular, ¿no? Entonces triangular, curvilínea. Tiene una forma triangular, curvilínea. Entonces esto hace parecer una hoz. Entonces, que más o menos podríamos decir sería, ¿no? Entonces, de la siguiente forma, a ver, vamos a indicar por acá. Bien, a ver. Ok, entonces, a ver, mira, entonces tiene esta forma. Bueno, mira, entonces más o menos así, parece un cuchillito, ¿no? Entonces filoso, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la forma, pues, que tiene la voz del cerebro, ¿no? Entonces tiene la forma del instrumento, ¿no? Que decíamos que sirve para cortar, ¿no? Entonces la voz. Y con un filo incluso, ¿no? Y tiene una base posterior inferior, mira. Entonces por acá esto llamamos el vértice. Por acá este sería su borde, ¿no? Un borde, digamos, está por encima, será el borde superior. Y por abajo sería el borde inferior, sencillo. Y por ahí donde se va a ir a colocarse, digamos, en el mango, ¿no? Si es una hojita, ¿no? La hoz. Entonces sería pues la base, ¿no? Esto sería la base. Justamente la base es póstero inferior. Base póstero inferior. Póstero inferior. Póstero inferior. O sea, eso es atrás, ¿no? Entonces esto será, digamos, esto será posterior. Y acá adelante, ¿no? Esto será anterior. ¿Ok? Entonces, anterior y posterior. Entonces el vértice es anterior, ¿no? y la base es posterior, ¿no? Específicamente posterior inferior, ¿no? Entonces es una idea de la hoz del cerebro. Ahora más podemos indicar, claro, podemos especificar. Entonces ahora que ya sabemos, ¿no? Qué forma tiene, ¿no? Entonces podemos indicar, ¿no? Entonces decimos más o menos qué forma tiene, así.
Bueno, entonces esta hoz de cerebro, ¿no? Tiene sus límites, ¿no? Entonces empieza por acá, empieza por aquí la partecita que indicamos como el agujero o foramen ciego, ¿ya? Entonces por acá, este viene a ser el agujero ciego, la base craneal, ¿no? El agujero ciego o foramen ciego, ¿no? Por aquí va a estar una especie de cresta, y es la cresta frontal, ¿no? Entonces esta se llama cresta frontal, que está a nivel justamente del hueso frontal, ¿no? Cresta frontal. Entonces por ahí esas dos son las relaciones anteriores de lo que es la hoz del cerebro, ¿no? Entonces estamos hablando del borde superior. Entonces el borde superior viene justamente desde la parte anterior del agujero ciego, ¿no? Por ahí comienza a insertarse sus fibras, ¿no? Y va hacia atrás, ¿no? A través del surco sagital de la bóveda craneal, que sería ¿no? El surco sagital de la calota o de la bóveda, ¿no? De la bóveda craneal. Entonces, y llega pues hasta la parte posterior, que sería este punto de referencia, que vendría a ser ¿quién? Que vendría a ser la protuberancia occipital interna, adentro, pues, ¿no? La protuberancia, entendemos que hay dos, ¿no? Una interna y una externa, ¿no? La externa está pues en la parte exterior que comunica hacia el cuero cabelludo, y la interna hacia adentro, ¿no? Entonces protuberancia occipital interna, occipital. Entonces viene desde el frontal, desde adelante hacia atrás, ¿no? Muy bien, entonces eso sería el borde superior. Y el borde inferior, ¿no? Entonces por acá voy a señalarlo así. Cambiamos de color. El borde superior voy a señalarlo así, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, ese es el borde superior. ¿Ok? Es el borde superior. Entonces, con el mismo color, ¿ya? Este es el borde superior. Borde superior. Y el borde inferior, digamos con este otro color, sería este. ¿Ya? Entonces, ese borde inferior también tiene inicio y final, ¿no? Entonces, ¿en dónde empieza? Empieza desde lo que es por aquí. Vamos a señalar una crestita también, y esa es una cresta más conocida. Por aquí se encuentra, parece un triangulito. Ese viene a ser la apófisis Christa Galli. Apófisis Christa Galli. ¿Por qué Christa Galli? ¿No? Dice apófisis que tiene la forma de la cresta de un gallo, ¿no? Sobresale hacia arriba, tal cual, ¿no? Entonces se le llama así apófisis Christa Galli, una saliente, filuda, y desde ahí también se inserta, ¿no? Nacen fibras de ahí en la parte del borde inferior, entonces. Ok, entonces acá está con rojito, estamos diciendo que es el borde inferior. Entonces empieza desde la apófisis Christa Galli y pues va hasta atrás, hasta la parte posterior, que viene a ser la base, ¿no? De la hoz. Entonces ahí llega a lo que es la incisura, ¿no? De lo que es la tienda del cerebelo, ¿no? Entonces llega por aquí. Por aquí, a este nivel, se encuentra la incisura de la tienda del cerebelo. Eso corresponde a lo que es
la cara superior del cuerpo calloso, ¿no? Entonces esa partecita corresponde entonces a la cara superior de una estructura que ustedes por ahí en una disección han podido también observarlo, ¿no? Han podido observar, ¿no? El cuerpo calloso, la cara superior del cuerpo calloso, ¿no? Entonces lo observaban cuando estábamos disecando los hemisferios, ¿no? ¿De acuerdo? Ese cuerpo calloso está ahí en la unión entre los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Muy bien, entonces ese es el borde inferior. ¿Por qué lo citamos esto? ¿No? Es importante porque en el borde superior, ¿no? Tiene una relación con quién, ¿no? Entonces el borde superior, tiene relación con lo que es el seno sagital superior, ¿ya? Entonces el borde superior es importante señalarlo porque este borde superior aloja a un seno sagital importante, ¿no? El seno sagital superior. Aloja al seno sagital, superior, que también ya lo graficaremos en un último esquema. Y el borde inferior, este borde inferior alojará pues a quién, otro seno, ¿no? Que es el seno sagital inferior. Aloja al seno sagital inferior. Entonces es fácil de recordar, ¿no? Superior, superior, inferior, inferior. ¿Ok? Entonces esa es la importancia. Esos senos son importantes porque al final se puede hablar de confluencia de senos, ¿no? Seno sagital superior, ¿no? Por ejemplo, el seno recto, ¿no? La confluencia del seno sagital superior, ¿no? Más el seno recto, ¿no? Más los senos occipitales, me da lo que son pues la prensa de erófilo. Esto llamamos como la prensa de erófilo. Prensa de erófilo. Entonces es una encrucijada, ¿no? De senos. Se cruzan los senos, ¿no? Entonces a ese cruce, ¿no? Que más o menos hace una especie de cruz, ¿no? Seno recto, seno sagital superior, los senos sagital occipitales forman la prensa de erófilo. Muy bien, correcto. Entonces luego con esto estamos hablando de lo que es la parte de os del cerebro. Esta os del cerebro entonces es muy importante, puesto que cuando observamos en la disección parece un cuchillito que separa dos masas, ¿no? Un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Entonces, si por ejemplo hago, ¿no? Tengo una idea más o menos por acá, así, ¿no? Entonces, el otro por acá. Entonces, la voz del cerebro pasa por aquí, ¿no? Acá, como un tabique, ¿no? Entre los dos. Los divide, ¿no? Es una membranita, de hecho. Un repliegue de dura madre, ¿no? Entonces, ahí sí. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Más o menos. Esa sería una idea.
¿no? En corte, en un corte pues horizontal, ¿no? Y vamos a ver luego por ahí un corte sagital todavía mejor. Muy bien, luego hablamos de lo que es la hoz del cerebelo. A ver, entonces 2. Hemos indicado entonces 1, ¿sí? 1. La hoz del cerebelo. Ok. La hoz del cerebelo. Muy bien, esta hoz del cerebelo, de hecho, comparativamente a la anterior, pues más pequeña, ¿no? También se considera como un pequeño repliegue meningio, ¿no? Es un pequeño un repliegue meningio, así se lo considera, ¿no? Un pequeño repliegue meningio, ¿no? También se puede decir que es un tabique mediano, ¿no? Sagital, pero no entre hemisferios cerebrales, sino entre hemisferios cerebelosos, ¿ya? Entonces también se puede decir que es un tabique, ¿no? Acuérdate que todos son tabiques. Es un tabique sagital. Sagital también es mediano y mediano entre hemisferios cerebelosos. Entre hemisferios pero cerebelosos. La anterior, la hoz de cerebro, cerebrales, ¿no? Y acá será cerebelosos. Cerebelosos. ¿Okay? Eso sería la hoz de cerebro. Bueno, comparado al anterior, pues de menos tamaño también, ¿no? Más o menos la cuchillita viene así. ¿No? Más o menos así, de arriba está la base, ¿no? Y abajo el vértice. Base, y este sería el vértice. La hoz del cerebelo, ¿no? Entonces, esa base se relaciona con la tienda del cerebelo, ¿no? Cresta occipital interna arriba. Por acá se relaciona con cresta occipital, ¿no? Interna, y por abajo el vértice tiene relación con lo que es el agujero magno. Agujero magno. ¿Quién es el agujero magno? Es el agujero más grande de la base, ¿no? El agujero occipital también se llama, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser lo que corresponde a hoz del cerebelo. Luego tendríamos, bueno, antes de indicar ello, esta hoz es importante, pues porque por allí va a hacer la misma función de lo que hace la hoz del cerebro, pero a nivel de cerebelo. Bien, luego vamos a hablar de la tienda. ¿De qué tienda? Tienda del cerebelo. 3. Tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo. Ok, vamos a hablar entonces de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo se considera, ¿no? Se considera pues por allí como una separación, ¿no? No sé si alguna vez has colocado una carpa, ¿no? En no sé, en la playa, ¿no? ¿De acuerdo? Para que te proteja de los rayos solares, ¿no? Entonces más o menos esa es la idea
de tienda o una carpa, ¿no? Algo que te proteja, ¿no? Entonces, sí, tenemos esa idea, pero para el cerebelo, ¿no? Algo que le pueda cubrir al cerebelo. Entonces, se habla de tienda de cerebelo, ¿no? Aquella membrana que va, ¿no?, a separar, ¿no?, prácticamente los lóbulos occipitales, ¿no?, del cerebro de lo que es el cerebelo. Mejor dicho, algo más sencillo, ¿no? Entonces separa cerebro de cerebelo. Eso en realidad es una tienda, ¿ya? Pero específicamente entonces se dice que separa los lóbulos occipitales, cerebrales, lógicamente, cerebrales, ¿no?, de lo que es el cerebelo. Eso es. Entonces separa, en realidad, dijimos, es una telita, es una membranita, es una carpa, es una tienda, ¿no? Entonces que sirve de separación entre cerebro y cerebelo. Bueno, hay algunos que lo tienen con otro nombre de repente, a veces no le dicen tienda. Entonces, ¿qué les dicen? Le dicen el tentorio o membrana tentorial, también dicen otros. Entonces, ¿qué? El tentorio viene a ser ¿qué? Viene a ser la tienda del cerebelo. Entonces, está también de más decir que es un tabique, ¿no? Es un tabique dural, ¿no?, de la dura madre, ¿no? Es un tabique, así también, por ahí en neuroanatomía de Snell dice es un tabique dural, ¿no? Significa es un tabique de la dura madre, ¿no?, que donde se encuentra, pues se situado en la fosa posterior de la base craneal, ¿no?, en la fosa posterior de la base craneal. De la base craneal, ¿ok? Entonces de este tabique va a ser como una especie de techo, ¿no? Entonces forma su techo. Forma, así se habla en anatomía, ¿no? Forma su techo. Ahí está. ¿Ok? Perfecto. Entonces, básicamente esta tienda del cerebelo va a dividir a la cavidad craneal en dos fosas, ¿no? Entonces divide lo que es la cavidad craneal en dos fosas, una por encima y una por debajo. A la que está por encima del tentorio, o sea, la que está por encima de la tienda del cerebelo, ¿no? Si vamos a considerar, por ejemplo, esta es la tienda del cerebelo, ¿no?, una carpita, ¿no? Si esa es la tienda del cerebelo, entonces lo que queda por encima será supratentorial, ¿no? Entonces este es el tentorio. Todo lo que quede por encima de la tienda o tentorio será pues una región, una fosa supratentorial, y por debajo será infratentorial. Supra significa encima, supra tentorial, y por debajo será una fosa infratentorial. Infratentorial. Ok, entonces estas fosas se comunican por la incisura de la tienda del cerebelo, ¿no? Entonces, perfecto, eso sería entonces la tienda del cerebelo. Y por último, entonces, de dura madre tendríamos el diafragma celar. Entonces, hasta aquí vamos a indicar una primera parte de meninges y una segunda parte vamos a hacer la diafragma, lo que corresponde al diafragma celar, ¿no? Aracnoides y pía madre.